Estás escuchando Vivir Rodando. Desde casi el principio del cine, las escenas eróticas, de sexo o con algún tipo de intimidad han acompañado a la historia del mismo. Gracias a ello, el erotismo y la sexualidad se han convertido en una parte esencial del cine. Pero estas escenas también han traído abusos, cosificación de los cuerpos, muy especialmente el de las mujeres, y en algunos casos, algunas prácticas poco o nada éticas. Para arreglar esto, poner orden y mejorar la forma que consumimos el sexo en la ficción audiovisual, han nacido las y los coordinadores de intimidad, que se encargan de preservar y cuidar tanto estas escenas como a los actores que participan en ella. En el primer programa de VR de 2024 vamos a conocer su trabajo, a través de las invitadas que estarán en el programa 183. Primero estará Rebeca Medina, actriz, coach actoral y coordinadora de escenas de intimidad, con más de 300 escenas coordinadas en trabajos como Nacho, Vampire Academy o Now and Then. En la segunda parte estarán Lucía Delgado y Tabata Cerezo, fundadoras de Intimac, que se encarga de la coordinación de escenas de intimidad, en trabajos como Élite, El cuerpo en llamas o la reciente Criatura de Elena Martín. Unas pioneras que se encargan de un trabajo cada vez más esencial en las obras de ficción audiovisuales. Pues tenemos el placer de tener a Rebeca Medina, que es coordinadora de escenas de intimidad y coach actoral. Hola, Rebeca. Hola, Raúl, encantada de estar en tu programa, en tu podcast. Hola, Rebeca, muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que eres coach actoral, eres actriz, obviamente, que son dos temas que obviamente van a estar dentro de la conversación, pero me gustaría que nos centramos especialmente en esa faceta tuya que es tan interesante y de la que se habla tanto, pero que mucha gente a lo mejor no entiende cómo es específicamente, que es la de coordinadora de escenas de intimidad. Y para eso estaría bien que definiéramos qué es una escena de intimidad, porque mucha gente a lo mejor no lo tiene claro. Las famosas escenas de desnudo, escenas de sexo, escenas eróticas, pero ¿qué es una escena de intimidad exactamente? Claro, pues mira, es que la intimidad es un término que significa algo diferente para cada persona y depende del contexto, depende del bagaje cultural de la persona, de las experiencias que hayan tenido en su vida, de la sensibilidad que tenga cada persona, de sus capacidades, sus discapacidades, la identificación de género, la edad. Yo no tengo la misma intimidad con la edad que tengo ahora, que ya soy más madura, a cuando tenía 20 años. La sexualidad del intérprete también es algo que depende a la hora de definir qué es una escena íntima. Pero digamos que si tuviéramos que definirla, debería basarse en esta evaluación muy objetiva del contenido, del contexto, ¿vale? Y de lo que se pretende transmitir, de la narrativa, ¿no? Y digamos que una escena de intimidad incluye una interacción física, ¿vale? De carácter íntimo entre dos o más personas, pero también puede ser de una persona sola, a menudo con carga sexual o romántica, pero no siempre. Porque ya sabes que podemos tener, por ejemplo, escenas íntimas de contenido sexual en las que hay contacto físico, como un manoseo, tocamiento por encima o debajo de la ropa. Una escena íntima también son las escenas de desnudo, pero con carácter sexual. Ahora te diré las que no tienen carácter sexual, que dirás, pues no lo había pensado yo. Escenas de besos, de flirteo, seducción, lenguaje sexual, baile sexualizado, también las escenas de agresión sexual son escenas íntimas, pero luego tenemos escenas íntimas que no tienen esa carga sexual y que suponen como un contacto físico que, por ejemplo, cuando realizamos masajes a alguien o bañar a un anciano, una anciana, a un niño, a una niña, tocar zonas que usualmente no solemos tocar, como la parte de los muslos internos, el estómago. También, por ejemplo, un actor puede aparecer desnudo en una escena en la que es un cadáver, ¿no? En una morgue, en una consulta médica, en el ginecólogo, operaciones. Claro, todos estos son desnudos que hay que gestionarlos, pero no tienen esa carga sexual. Y luego también sería una escena íntima sin carga, sin contenido sexual, pues abrazos, el dar a luz, bailar pegados.
No sé si te he respondido. Perfectamente. Por cierto, quiero recomendar la web de Rebeca, que es rebecamedina.es, porque es una de las webs más detalladas que yo he visto de un trabajo, digamos, porque es muy importante que esto que es algo relativamente nuevo, que esté bien detallado, y Rebeca lo hace diciendo, yo hago esto, y su web, que es fantástica y que podéis visitar por si a lo mejor a alguno le puede interesar. Está muy detallado lo que es su trabajo, pero de todas maneras vamos a entrar ahora mismo. Como es algo nuevo, desgraciadamente es algo nuevo, porque es algo que tenía que haber pasado hace muchos años en la historia del audiovisual y del cine. Siempre hay gente reticente, digamos. Y hay gente pues que dice, bueno, ¿por qué una persona ajena a una producción tiene que meterse en el acto creativo que yo esté creando? Me estoy refiriendo más bien a un director que pudiera ser, ¿no? Que decir, bueno, yo ya tengo experiencia, yo puedo dirigir esto, no sé cuánto. ¿Por qué es necesario los coordinadores de escena de intimidad? Obviamente, muchos sabemos que es necesario y muchos creíamos que era necesario hace mucho tiempo, como ya he dicho, pero vamos a intentar verbalizar eso, de por qué es necesario. Claro. Mira, como rápidamente y conectado con la necesidad de la coordinación de intimidad, decirte que nuestra labor es mantener la seguridad física, emocional y psicológica de los intérpretes que están involucrados en escenas de intimidad que son, como ya hemos dicho, desnudo, sexo simulado. Es muy importante siempre decir sexo simulado, porque no hacemos nada real. Esto no es porno, es todo simulado, es ficción, ¿vale? Escenas de violencia sexual, otro contenido íntimo, como el que ya hemos descrito, y a la vez ayudamos a los directores y directoras a realizar su visión creativa. Entonces, digamos que somos necesarias para dos pilares fundamentales, que una es el consentimiento, ¿vale? Y otra es la dinámica de poder, intentar mitigar esa dinámica de poder que se da en la jerarquía laboral de nuestro trabajo audiovisual, que es muy marcado. En cualquier trabajo tenemos una jerarquía laboral, pero aquí, bueno, ya sabes, un director o una directora tienen el poder de contratar y de despedir, con lo cual a un intérprete le resulta muy, muy difícil decir no a algo o poner un límite. Entonces, digamos que por ejemplo, trabajamos también como paralelamente, ¿sabes la figura del coordinador de acción? Claro. Pues funcionamos de manera muy parecida, o sea, es elevar el respeto, la profesionalidad y la especialidad, pues en vez de la lucha, en las escenas íntimas. Y luego hay una serie, claro, de beneficios que ocurren al estar nuestra presencia, ¿no? Que es que, pues bueno, al tener este tono profesional con el equipo, pues de alguna manera la seguridad física y emocional de los intérpretes se ve protegida, ellos se ven más seguros, ¿no? Luego, el artista, al trabajar en este entorno de confianza y más seguro, pues se siente como más preparado y disponible para realizar pues estos trabajos que son tan atrevidos, ¿no? Y que los dejan expuestos físicamente y emocionalmente, ¿no? Entonces, luego también, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Que la dinámica de poder afecta mucho a que una persona dé su pleno consentimiento. Y claro, al hablar con nosotras, que digo nosotras porque en España estamos trabajando solo mujeres. Sí, ahora hablaremos de eso. Y bueno, y entonces al aportar todos estos elementos de la comunicación, hablamos muchísimo con los directores, con la producción, le trasladamos toda esta información a los intérpretes. Entonces, como está todo tan claro, ¿sabes? Es muy difícil que se den luego posibles demandas y mitigamos muchos riesgos laborales. Y luego algo que les gusta mucho a las productoras, porque cuando hablamos de que el consentimiento es reversible, se ponen muy nerviosos y muy nerviosas los productores, ¿no? Y claro, yo siempre intento decirles, bueno, es reversible, pero un actor y una actriz, si se siente seguro, no te va a quitar el consentimiento. O sea, solo te lo quitarás si de repente ve algún riesgo que está peligrando su seguridad, ¿no? Y esto por la parte así como más negativa, ¿no? Pero por la negativa para los productores, que a veces
se preguntan estas cosas, ¿no? De, ay, a ver si luego se me va a quitar el consentimiento y no voy a poder realizar mi escena. Yo eso nunca lo he visto, ¿eh? Y llevo ya más de 300 escenas de coordinación de intimidad. Pero es muy bueno, por ejemplo, es necesario también para el posicionamiento dentro de los estándares de distribución de los proyectos, ¿sabes? A nivel internacional, pues cuando existe la coordinación de intimidad, digamos que este proyecto, esta producción está cumpliendo con esos protocolos necesarios dentro del mercado extranjero y eso pues está bastante bien. Has dicho una palabra muy interesante que es vocabulario, porque la gente supongo que estará pensando escenas de intimidad y estará pensando obviamente en lo que es claro, ¿no? En las escenas de sexo de toda la vida en películas y series, pero has nombrado vocabulario. No sé si el vocabulario también es importante para esta cuestión de intimidad, las palabras. Eso es, ahí le has dado a algo súper importante. El lenguaje que se utiliza, las palabras, por ejemplo, cuando yo hablo con los intérpretes, siempre les pregunto uno de cuáles son tus límites, y hay límites en relación al contacto físico, al tipo de besos, al nivel de desnudo, a que llevo puesto, pero también les pregunto sobre, ¿hay alguna palabra con la que no te gusta que nombren alguna parte de tu cuerpo o las partes íntimas de tu cuerpo, por ejemplo? Entonces, claro, llevamos muchísimo cuidado a la hora de utilizar el lenguaje más neutro y anatómico posible y no utilizar palabras que puedan molestar a un intérprete. Ya te digo que a lo mejor el intérprete, pues mira, se siente bien diciendo algún tipo de palabra que nos puede sonar como más ruda y bueno, en ese caso, pues si es necesario comunicarte con él en ese término, yo la verdad que prefiero pues trabajar más con un lenguaje neutro y lo más profesional posible, la verdad. Y no sé si has notado, porque has dicho ahora que eso hablaremos también de que casi todas sois, o prácticamente todas sois coordinadores de escenas de intimidad, si has hablado con otras coordinadores, de que digamos las escenas de intimidad, repito, cuando hablamos de escenas de intimidad, las escenas de sexo de toda la vida, digamos que hasta cierto punto han mejorado, porque antes de toda la vida ha habido escenas, digamos, un poco, eso depende en muchos casos, gratuitas, digamos, especialmente con mujeres, que ese es otro tema del que hablaremos, ¿no? Desnudos que no venían mucho a cuento, que aparecían en películas y decías, ¿y por qué esta mujer aparece desnuda de repente? No sé si al tener esa presencia vuestra, estas escenas de sexo, aparte de la comodidad de los intérpretes, que es lo primero, han hecho incluso mejorar las películas de que no haya algunos desnudos que son o escenas de sexo que no tenían ningún sentido y aparecen de repente. No sé si habéis dado cuenta de que ahora las escenas eróticas realmente tienen, digamos, un peso y una importancia y un sentido. Claro, pues es que justamente cuando nos entrevistamos, cuando hacemos las reuniones de intimidad con los directores y directoras, aparte de todas las preguntas que les hacemos en relación a todo esto que te comentaba de niveles de desnudo, tipos de planos, ángulos de cámara, pues también les hacemos preguntas en relación a la narrativa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cuenta esta escena de intimidad? Cómo funciona dentro del arco del personaje o en el arco de acción del mismo proyecto, ¿no? A la hora de... Porque es importante que esta escena... para nosotros es importante, yo tampoco es que me voy a meter en su proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Pero al estar hablando de todas estas cosas, pues los directores y directores se van dando cuenta y si no lo han madurado, sirve para que todavía maduren más, es la idea de que estas escenas sean importantes y necesarias para que la acción avance. Es decir, por ejemplo, en los musicales, un musical malo es el que sale el número musical y es que no avanza la acción. Y es como, ¿sabes? Ese momento simplemente gratuito, de decoración. Un buen musical es el que dentro del libreto, ¿no? De ese guión, esa escena musical es importante para que la acción avance y continúe. Entonces, exactamente como tú has dicho, se tratan así, ¿no? Es lo que al hablar con los directores y directoras, pues tratamos, ¿no? De, valga la redundancia de la palabra, de
de que todo esté muy justificado, porque claro, cuando tú hablas luego con los intérpretes, claro, mi discurso también se basa en el por qué hace el personaje eso y de qué manera, ¿no? Y claro, no nos olvidemos que ahora, por ejemplo, estamos en un cambio muy importante donde tenemos la suerte de ver en producciones, pues esta corriente que es el movimiento positivista sexual, ¿sabes? El positivismo sexual. Y ya sabes que se fundamenta en bases como la libertad, el consentimiento y el placer. Entonces, claro, cada vez vemos más escenas donde hay una apertura sexual, pero que también hay como un diálogo asertivo de los personajes, ¿no? De lo que sí quiero hacer, me apetece hacer, de lo que no, o no sé, ¿has visto series como Sex Education, Normal People? Que mola mucho, ¿no? O sea, cómo son tratadas pues las relaciones de sexo simulado hasta con personas con discapacidad, son muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, también hay veces, igual que se representa en este tipo de positivismo sexual, también representamos las escenas más crudas de violencia sexual, de BDSM, de kink, ¿no? Y lo que nos encargamos es que ¿cómo se dice? Se representen de la manera más detallada y rigurosa posible. Es decir, si estamos haciendo violencia sexual, no te voy a edulcorar el material, sino vamos a trabajar esa rudeza, ¿no? Esa crudeza de cómo tiene que estar contado, ¿no? Hay veces que hay gente que tiene miedo porque se cree que la coordinadora de intimidad va a venir a edulcorar o a desinfectar el proyecto, ¿no? O a la escena sexual, y para nada. O sea, estamos especializadas en hacer coreografías con elementos de romance, pasión, dominación, con lo cual cada una tiene una serie de herramientas y de ingredientes a la hora del contacto físico, y si estamos haciendo algo crudo, vamos a por ello a tope. Esto es muy interesante, porque acabas de cargarte un cliché que yo creo que teníais desde hace un año, algún tiempo, que son las coordinadoras de escena de intimidad. Tú lo has dicho, van a quitar mucha carga de sexualidad a la escena de sexo y van a dejarlo como una especie de Bambi o Disney. Está muy bien esto que has dicho, porque os movéis, depende de lo que os pidan. Quiero decir, si hay una escena que dicen esta escena tiene que ser de sexo, autobotaje sexual, y tiene que ser así, vosotros os ponéis a ese nivel, ¿no? Es eso. Claro. Decís, vale, tiene autobotaje sexual, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo que he trabajado en la serie Nacho, no sé si la habrás visto, sí. Tiene todo tipo de contenido sexual que te puedas imaginar, desde la relación romántica que tiene el personaje de Nacho con Sara, que era su novia, y tienes escenas de sexo simulado románticas, románticas con pasión, porque no olvidemos que ellos tenían una historia personal muy conectada, eran los dos profesionales del sexo, ella también del sexo en vivo, y conectaban de una manera también muy pasional. Y luego, pues, claro, tenemos toda la variedad en la sala Bagdad, de todo tipo de sexo también, de cuando nos íbamos a la feria, bueno, representábamos el Festival Erótico de Barcelona, pues todo el BDSM, el bondage, la sumisión, los juegos de impacto, luego muchas escenas de violencia sexual con todo, por ejemplo, cuando en el capítulo 5, creo 4 o 5, es cuando el casting que le hace... ¿cómo se llama el mayor? Rocco Siffredi, que no me venía el nombre a la cabeza. Cuando Rocco Siffredi le hace el casting a Nacho, y bueno, ahí hay una escena de sexo muy hardcore, muy duro, con otra actriz. Y de hecho, en este proyecto sí que contamos con algunos intérpretes de películas porno, de películas adultas, para facilitar algunas acciones, porque, o sea, aunque todo era simulado,
pero sí que había momentos por ejemplo, en esta escena de ese casting, de escupir, de alguna bofetada, que algunas se simulaban, pero otras necesitábamos el impacto y para eso se contó con personas que trabajaban a ese nivel y que no les importaba, ¿no? Representar esto y que les hicieran en su cuerpo estas acciones, que ya te digo que nunca hubo sexo real, pero sí que se sentían más cómodas, ¿no? Me gustaría hablar un poco con la Rebeca Medina, sobre todo la actriz, que obviamente sigue siendo actriz, pero la actriz, la que era antes actriz antes de ser coach y ser coordinadora, ¿cómo veías cuando eras actriz? No sé si has hecho algunas, has hecho muchas, estas escenas de intimidad, desde desnudos o escenas de sexo. No sé si era un proceso incómodo, lo veías como un proceso creativo, lo veías como un fastidio. No sé si eso que pensabas cuando eras actriz fue lo que te hicieron dar pasos hacia convertirte en coordinadora. No fue lo que me llevó a ser coordinadora. Si quieres, te respondo un poco primero la primera parte de la pregunta de cómo lo vivía yo como actriz. Y la verdad que sí que me causaba mucha inquietud, ¿no? Y porque, claro, la mayoría de veces, y esto sigue ocurriendo cuando no hay coordinación de intimidad, los actores y actrices no nos daban o no nos dan esa información que para nosotros es vital. Claro, siempre es vital saber cómo se va a trabajar una escena, ¿sabes? Cuando trabajas con un personaje hablas muchísimo de la construcción, por dónde se va a pasar, pero ha habido unas prácticas problemáticas, digamos, a lo largo de la historia de nuestra profesión, que era el dar vaga información o no darla o improvisar esos momentos. Y a veces, por ejemplo, siempre todos los compañeros se trabaja con el mayor respeto, pero yo me he encontrado cuando era jovencita, por ejemplo, me acuerdo que trabajé con un compañero que me dijo, oye, ¿el beso con lengua o sin lengua? Y claro, era un beso que yo le dije, para no parecer una principianta ni nada de eso, le dije, bueno, pues como tú quieras. Y bueno, nos dimos el beso con lengua, él siguió, digamos, improvisando más partes del cuerpo por donde besar y por supuesto me sentí muy, muy, muy incómoda y no me gustó nada en absoluto. Entonces, claro, en ese momento mi compañero era una persona famosa, digamos, a la que yo también me sentí cohibida a la hora de decirle lo que a mí realmente me apetecía, así que a lo mejor era, oye, pues vamos a preguntar cómo es el plano y si es necesario para el plano o si es necesario para este momento que sea un beso con lengua de pasión, ¿sabes?, desmedida, pues lo hacemos así. Pero lo mismo es un beso romántico que muchas veces es que no hace falta utilizar la lengua y hay muchísimas maneras de estar conectado y representar ese amor sin llegar a expresarlo de esa otra manera, ¿no? Te hablo de la lengua en este caso. Entonces, eso, el cohibirte, el hablar por miedo a, en mi caso, a parecer más principianta, porque era muy joven, pero que muchas veces un actor o actriz con poder, o sea, que son famosos, a veces tienen más poder que los directores y que las directoras, ¿eh? Uh-huh. Y se crea otra dinámica de poder, que fíjate que con la coordinación de intimidad, pues como hay una persona que intercede, o sea, a mí me preguntan, ¿tú cómo te sientes cómoda? Y yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo va a ser la escena? Entonces, la coordinadora de intimidad te da tal información. Y si no tienes esa información en ese momento, se va a hablarlo con el director y con la directora y te la proporciona, ¿sabes? Con lo cual tú tomas decisiones con tiempo y espacio necesario para madurarlas, ¿sabes? Y claro, luego llegas a un lugar como muy segura a la hora de decir, bueno, me enfrento a esta escena, aunque ya te digo, aunque sea a realizar ese beso con lengua, pero de una manera muy segura, ¿no? Que está muy pactado por ambas partes. Y luego me preguntabas el tema ese como... ¿Cómo diste el paso hacia coordinar la intimidad? Sí, fíjate, yo es que di el paso primero a
algo que me apasionaba, pero que tenía muchísimo respeto, que era la docencia, ¿no? El ser profesora de interpretación. Me parecía apasionante, pero siempre decía, ¡ay, cuánto respeto! Y fue dar el paso a ser profesora de interpretación. De ahí se me abrieron, empecé a dirigir pequeños montajes. Empezó la gente a hablar de cómo cambiaban los actores y actrices a la hora de trabajar conmigo, ¿no? La evolución. Y de ahí me vi ayudante de dirección en un musical de 5 millones de euros, que fue como decir, madre mía, qué pasada estar ayudando mano a mano a un director. Sobre todo mi función era la dirección actoral, ¿no? Porque casi todos eran muy buenos cantantes, pero reforzar esa parte interpretativa. De ahí pasé a coach actoral de cine y televisión. Y un día, nada más salir del confinamiento, cuando estaba haciendo la serie Now and Then, que fue la primera producción para Apple TV en España, con Bambú Producciones, pues se me ofreció la oportunidad me ofrecieron este puesto porque la coordinadora de intimidad americana, porque trabajábamos con actores que pertenecen al sindicato SAG-AFTRA. Sí. Entonces ya sabes que el sindicato SAG-AFTRA es de los fuertes. Hombre, lo acaban de demostrar hace poco, lo han demostrado hace poquito, que son fuertes, sí. Eso es. Entonces persiguen y protegen a sus intérpretes allá donde estén, da igual que estén en Australia, en España, que se tienen que regir por sus normas, ¿no?, de contratación. Y entonces, pues bueno, como no podía viajar la coordinadora de intimidad de Estados Unidos, me lo propusieron a mí, pasaron mi currículum. Yo dije que por supuesto, pasaron mi currículum a Apple TV. Ellos vieron que era el perfil ideal por trabajar también con niños y niñas, adolescentes, y claro, tenía esa parte del cuidado, los primeros auxilios en salud mental. Y entonces, pues nada, ellos me formaron en un tema legal para saber hacer los Nudity Riders, que son como unos documentos legales que se hacen en Estados Unidos. Aquí no se realiza así. Y en protocolos. Y luego me puse las pilas muchísimo y enseguida pues me puse en contacto con Amanda Blumenthal, que es la primera coordinadora de intimidad de Los Ángeles, de Hollywood, que ha hecho series como Euphoria, White Lotus. Y bueno, mira, ella escogía a 14 personas en todo el mundo y tuve la suerte de que me escogió para realizar mi formación como coordinadora de intimidad, y ya pues me certifiqué en Estados Unidos y claro, ya sintiéndote mucho más segura para trabajar este rol que exige muchísimo respeto, exigencia y autocuidados de nosotras mismas, porque estamos ante mucho estrés. Lo que tú hablabas de los directores y directoras no siempre... Sí. Pero es que no me resta preguntarte, porque creo que a ti te gusta mucho el riesgo, porque eres coach especializada sobre todo en niños y adolescentes, que es una de las cosas más delicadas de la interpretación. Ya sabes que muchos piensan que los niños no actúan sino que juegan, que es un poco tópico, pero bueno, que es una cosa delicadísima, que esto es para otro programa que te invitaré si lo aceptas, para que hables, pero no me resisto a preguntar cómo es el trabajo con niños, que es casi igual de delicado que lo haces con la intimidad. Tienen que tener una coreografía, una cosa muy especial, un tacto muy especial. Totalmente. O sea, con los niños, por un lado tienes la salvaguarda, que eso también se hace desde coordinación de intimidad, claro, desde con otro material, pero por un lado eso está la salvaguarda en todos los terrenos, es decir, asegurarte que el niño tiene sus descansos, que come sano, que comprende todas las cosas y darle su tiempo. Pero luego a nivel interpretativo, por ejemplo, yo tengo una técnica y unas herramientas que son infalibles, que me encantan, y es que creamos un mundo de códigos, ¿vale? Y para que luego cuando estemos en el set tengamos tan entrenadas todos los niveles de emociones, que con ciertas palabras, colores, ya te digo, niveles de, por ejemplo, del miedo. Cuando realicé el coaching actoral al niño de la película Malasaña 32, claro, eso fue un trabajo increíble.
porque claro, el niño pasaba por momentos dificilísimos de inquietud, miedo, terror, parálisis, ya congelación al ver el monstruo. Entonces, claro, pues eso, vas entrenando de una manera muy lúdica, con mucho juego, muchos aspectos y luego cosas muy claras como, por ejemplo, un niño siempre tiene que tener enganchada la mirada a algo. Entonces, siempre le simplificas en las secuencias los puntos donde tiene que mirar. Aquí a la libreta y a la tele y luego el monstruo. O luego mamá, plato, agua, ¡pum! Sorpresa, viene alguien, mira la puerta. Cosas así, porque si no, es lo que luego cuando ves una peli dices, uy, el niño no tiene la consistencia, ¿no? Y es porque no está conectada la mirada a esos anclajes que hacen que haya una acción interna, ¿no?, en el niño. Igual con las respiraciones, o sea, creamos una coreografía de respiraciones porque a veces en un plano necesitas que el niño esté, ¿sabes?, como totalmente aterrorizado, y entonces pues eso tiene su coreografía y luego ¡pum! ¡Fuera! Saludo, tenemos nuestros saludos para entrar, para salir, para desconectar, lo que se llaman técnicas para salir del personaje. En fin, te estaría hablando muchísimo tiempo porque es algo que me apasiona, trabajar con niños y niñas y con personas que no son actores y actrices. Sí, que eso está de moda también ahora. Está muy de moda. Pues si te parece, para dentro de unos meses otra cita tenemos, porque esto es un tema que también me interesa mucho. Pero volvamos a la cuestión de intimidad. Digamos que la mujer habitualmente ha sido, digamos, el objeto principal no quería decir de deseo, pero perdóname, de deseo en las escenas de sexo, de intimidad. Siempre ha sido la figura predominante, muchísimo más que el hombre. No sé si estás viendo que eso está cambiando. Yo creo que sí que está cambiando con el tiempo. Y luego, cuando tú trabajas en escenas de intimidad, ¿cómo tratas la figura de la mujer y del hombre? Ya dado que la mujer ha estado tan cosificada por el cine durante tantos y tantos y tantos años, no sé si hay un cuidado especial directamente. ¿Te refieres a la representación? Me refiero a... Hay como dos partes. Hay, ¿cómo preparo? O sea, ¿cómo hago mi trabajo con un hombre o con una mujer? Exacto. Y luego quería darte eso, tu opinión personal, digamos, porque obviamente la mujer, es, como he dicho, ha sido el objeto de las escenas de intimidad y sexo durante muchísimos años, y no sé si estás viendo que eso está cambiando, que ya no solo hay más hombres, sino que obviamente hay más escenas entre homosexuales, por ejemplo, entre dos hombres. Sí. A la hora, por ejemplo, llevamos mucho cuidado, o sugerimos a los directores y directoras a veces cuando se va a tratar escenas de desnudo, pues que, ¿por qué no mostramos primero, o por ejemplo, a veces sale de ellos mismos, ¿no? De repente el primer glúteo que se muestra en la serie es la de un chico y dices, ole, qué bien. Porque si luego vamos a tener algún nivel de desnudo por parte de la chica, pues ya estamos equilibrando. Y de hecho, fíjate, yo ahora estoy trabajando en una serie donde el chico es el que más muestra, más se expone a nivel desnudo, que la chica también es, bueno, a veces son por los límites, ¿no?, que pone cada intérprete. Pero sí es cierto, o sea, intentamos de equilibrar y, por ejemplo, ahora que estoy trabajando son dos comedias, una que sí que las escenas de intimidad están en tono de comedia y la otra serie no, la otra se trata con realismo, ¿no?, desde la verdad. Pero en las que se trata desde la comedia sí que llevamos muchísimo cuidado con el desnudo y sobre todo de la mujer, porque comedia más desnudo, el destape. Entonces queremos huir de eso. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque eso pasó y no. Y luego, con respecto a la preparación de mi trabajo, lo preparo, personalmente yo trabajo de igual manera, tanto con hombres, con mujeres, como personas no binarias, de género neutro. Mi aproximación es igual y muchas veces me encuentro con... Porque claro, muchas veces te dicen, pero los chicos son como más reservados, le cuesta más trabajo hablar. Pues con mi experiencia, no. O sea, me he encontrado con chicas que les ha costado muchísimo trabajo comunicarse o nombrar
los niveles de sexo, de actos sexuales o de partes del cuerpo o de acciones sexuales que sean como que no quieren hablar de eso, que se ponen nerviosas o no les gusta, y claro, dices, pues cuando llegues al set, imagínate, todavía te vas a poner más nerviosa, es decir, vamos a hablar ahora, tenemos un lenguaje y podemos decir sí, no, o tal vez, necesito más información. Y lo que te digo, me he encontrado con chicos que han sabido poner sus límites fenomenal, nombrarlos perfectamente, con una gran sensibilidad. O sea que, de verdad, para mí, a la hora de cómo preparo las escenas, es igual con chicos y con chicas. A día de hoy. Hemos evolucionado. Hemos evolucionado, sí, porque ya sabemos que las mujeres... Era muy fácil sacarle los pechos a las mujeres de cualquier forma, en la cama, en la ducha, y entonces ya tenías una escena erótica, tenías 35 escenas eróticas de una mujer, aunque solo estuviera durmiendo en una cama, porque ya con enseñar el pecho ya era una escena erótica, con lo cual ya tenían eso. Es cuestión también de evitar, digamos, esos desnudos un poco burdos y gratuitos, ¿no? Y que tengan un poco más de sentido. Sí. Y lo de la mirada masculina, ¿no? Exacto. Que es exactamente. Exacto, digamos, si quieres, hablamos de esto porque las películas que supone que van para todo el mundo, hombres y mujeres, siempre han parecido que iban dirigidas para hombres heterosexuales, ¿no? Digamos. Y ahora digamos que la mirada está más diversa. Hombres, mujeres, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, ¿no? Claro, yo creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Al final, el cine, la televisión, el teatro influyen directamente, tienen ese componente social de cambiar, de educar también a la sociedad, y entonces, claro, los contenidos están teniendo mucha más conciencia, ¿no? A la hora de cómo narrarlos, y se refleja ese feminismo y esa igualdad que ya se encuentra en nuestra sociedad, o por lo menos apuntamos a llevarla de esa manera, pues ya se encuentran, claro, en nuestras ficciones. Entonces se cuida mucho esa paridad, ¿no? A la hora de bueno, si vamos, o sea, si se va a enseñar algo. A veces, fíjate, cuando trabajo con directoras, yo me acuerdo en Nacho, la directora quería sacar muchos penes y poco, ¿sabes? Y no tanto el mostrar con las mujeres, que también lo había, porque estábamos trabajando en la industria del porno, ¿no? Estamos haciendo esa ficción, pero justamente ella llevaba su reivindicación de que en la historia no se habían visto, pues, tantos órganos masculinos como los femeninos, y era su manera, ¿no? Su activismo, y mira, estuvo fenomenal. Recordad que estamos hablando con Rebeca Medina, que ha coordinado más de 300 escenas de intimidad, que es coach actoral y coordinadora de escenas de intimidad. Volví a recomendar su web, rebecamedina.es, porque es muy detallado su trabajo, lo que hace ahí. Y te has adelantado un poco, pero voy a insistir un poco. Cambia mucho si la directora, que es con la que tienes una conexión también después de los actores, que es una persona creativa para el resultado final, es hombre o mujer, es directora o director. ¿Te has encontrado que no influye para nada o que a veces sí que ha influido en algo? A veces sí ha influido, pero me he encontrado de verdad con todo tipo de directores y directoras. Sí que te voy a hacer como 3 grandes maneras distintas que he encontrado a la hora de trabajar. Y luego, por ejemplo, sí que he tenido 2 experiencias buenísimas trabajando con 2 directoras en las que yo personalmente me he sentido muy bien, en el aspecto de que me han escuchado muchísimo a la hora de lo que podía aportar, ¿sabes? Que no, a veces cuando trabajas con un director, pues como que tienen ese punto de la seguridad, ¿no? Y que van más lo tienen todo controlado, saben perfectamente cómo va a ser, porque si dudan parece que es algo, están demostrando debilidad, ¿no? Y fíjate, nada más lejos, ¿no? El trabajo colaborativo, que yo creo que es el arte del cine, ¿no? De la creatividad, del equipo, está fenomenal. Entonces sí que es cierto que tengo
dos experiencias con directoras excepcionales, pero vamos, que te puedes encontrar directores que trabajas de una manera colaborativa, que los he tenido, ¿eh? Y de cuando yo empecé, el primer director era así. Lo hablábamos todo, íbamos a ensayar actores, director y yo, y lo poníamos todo en común, se veían todos los límites, se respetaban y creamos una coreografía o una escena participando todos. Luego me he encontrado también a algún director que me ha dicho, y era masculino, Rebeca, mira, vete tú con los intérpretes, hazme una propuesta y luego voy yo y hago los ajustes que estén en mi visión creativa, en lo que quiero transmitir. Fenomenal, y hemos hecho eso. Y también me he encontrado con directores que lo tienen mega claro con su storyboard o simplemente que no quieren que se metan en su proceso creativo y bueno, y pobre de ti cómo te metas porque te pueden morder. Entonces, o sea que esos serían 3 perfiles. ¿Y cómo trabajas con el perfil más difícil? ¿Utilizas la paciencia o la política o cómo haces? Bueno, pues estoy mano a mano ahí, o sea, mi cometido ahí es la seguridad de los actores y actrices, es decir, doy el seguimiento al consentimiento, entonces si en algún momento el director o la directora se saltase esos límites que hemos pactado, sí que intervendría, ¿sabes? Diría, bueno, recuerdo que esto es un límite duro, tal, de lo que hemos pactado. Luego, estamos hablando de la sala de ensayos, porque si vamos al set de rodaje, yo siempre le digo a los directores y directoras, pide tu carta a los Reyes Magos, como diciendo, tú cuéntame cómo ves tu escena de intimidad, cuáles son tus deseos, cómo el nivel de desnudo, cómo te gustaría, no te cortes, dímelo, porque vamos a por ello, ¿no? Pero luego será cuando hablemos con los intérpretes de si realmente hay un límite duro o si es un sí, o muchas veces te dicen, no estoy seguro, y para muchas coordinadoras de intimidad, pues a veces el no estoy seguro puede ser un no, pero es que para mí el tal vez o el no estoy seguro es necesito más información, y entonces, bueno, se habla más información, y si es un simplemente no estoy seguro, entonces, pues es que no quiere hacerlo. Pero esto te lo decía porque he perdido el hilo. A ver, ¿me puedes recordar? No, simplemente cuando te encuentras a un director con el que es difícil, a lo mejor, sí, que tú le impongas, digamos, la idea de la coordinación de escena de intimidad, de cómo logras, digamos, claro, hacer tu trabajo. Ahí, sobre todo, lo que estoy es para hacer el seguimiento del consentimiento, para asegurar el set cerrado, que el protocolo de set cerrado se respeta, para que se respete el protocolo de prendas de intimidad y barreras físicas, es decir, está coordinado y he hablado con el departamento de vestuario las necesidades de estas prendas íntimas, y yo proporciono siempre las barreras, que son tanto internas como externas, ¿vale? Van dentro de la ropa de intimidad, o son externas para evitar ese contacto genital o pelvis con pelvis. Todo eso me encargo yo, ¿vale? De esa seguridad también. Y simplemente solo intervengo a nivel de coreografía o de coaching de movimiento para enmascarar ciertas prendas íntimas que se ven, o enmascarar un desnudo implícito, es decir, que parezca que está desnuda la actriz, pero de repente, pues tapándose con un brazo en esta posición o con este ángulo de cámara, pues podemos simularlo mejor, ¿no? Entonces, solo intervengo en estos aspectos si el director o directora me lo pide, si no, no. Y ya estamos llegando a la recta final de la charla con Rebeca. 2 últimas cosas, ya que hemos hablado de si era directora o director. ¿Por qué crees que solo, como has dicho tú, sois coordinadores de intimidad y no hay coordinadores de intimidad? ¿Sigue habiendo una barrera entre, digamos, los chicos o los hombres a raíz para cometer este trabajo, digamos, que lo siguen viendo con una cierta distancia o con una cierta incredulidad cuando son chicos, o al revés, que hay, digamos, actores que no les gustaría mucho trabajar con coordinadores de intimidad y sí más con coordinadoras? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Por un lado, creo que
que hay más coordinadoras de intimidad porque sí que es cierto que por esta tradición que tú comentabas antes de que las mujeres hemos sido expuestas sí. a más tipo de abuso a la hora de mostrar desnudez gratuita o de llegar a un set y decir, bueno, este personaje va en bikini y llegabas al set y de repente te pedían, no, bikini, pero la parte de arriba no. Para esto puedes ver un documental súper chulo, muy interesante, que se llama Body Parts, partes del cuerpo, que salen muchas actrices hablando sobre cosas que le han ocurrido y también de toda esta figura de coordinación de intimidad. Entonces, claro, sí que creo que de alguna manera una actriz se puede sentir más a gusto a lo mejor hablando con una mujer, o que tradicionalmente las mujeres hemos estado más relacionadas con esta capacidad de comunicación, de poder transmitir nuestras emociones, sensibilidades, pero vamos, es que no estoy de acuerdo. Yo creo que es igual de válido un chico, una chica o un chique. Somos igual de válido. Un buen profesional certificado, que tenga una formación rigurosa, debe ser igual de bueno y de buena que una mujer. Y ya para acabar, ¿crees que, ahora me voy a tirar un poco a la piscina, debería de alguna forma ser casi obligatorio que hubieran coordinadores de escenas de intimidad siempre que se rodara una serie o una película? Ahora mismo creo que no es obligatorio. Pero es verdad que, digamos, yo me estoy centrando más en España. En España no tenemos un sindicato como el SAC tan poderoso. Hay sindicatos, está la Unión de Actores, pero obviamente no está ni de lejos algo como el SAC. No sé si que de alguna manera gubernamental o de alguna forma debería ser que fuera obligatorio que hubieran coordinadores de escena de intimidad, aunque fuera un mínimo desnudo o una mínima escena de sexo. Para empezar, digamos, también para que la gente, digamos, los creadores nuevos se acostumbren a esta figura y que sepan que es algo que tiene que haber en los rodajes seguros, como igual que está el del catering o el director de fotografía, como todo eso es un trabajo conjunto, que haya esta figura y ya sea fija y tenga que estar sí o sí. Pues la verdad es que, y ya te digo, te hago la semejanza con el coordinador de acción, es decir, igual que a nadie se le ocurre cuando hay una lucha, una pelea, o tienen que saltar por un edificio, o se quema un personaje y tiene que dar 3 vueltas, y todas esas escenas las realizan los stunts, ¿no? O sea, y están coordinadas por un especialista. Entonces, de la misma manera, cuando se trabaja con escenas de intimidad, que implican además también un contacto físico o ciertos riesgos, ¿no? de que el actor pueda tener acoso, humillación por su cuerpo, porque ridiculización de su cuerpo, objetivación, ¿sabes? Cosificación, sexualización, puede tener contacto físico no deseado, porque a veces los directores o las directoras de repente muchas veces no se dan cuenta y están tocando al actor o a la actriz para decirles cómo tienen que tocar a la otra persona, y es no, tenemos que tener un lenguaje capaz de poder transmitir lo que queremos, de manera específica, otra vez, ser especialistas, ¿no? En tratar todas estas escenas. Entonces, por ahí, desde luego, yo lo vería igual de necesario y obligatorio, si no quieres que alguien salga dañado, ¿no? Y luego también es que, fíjate, la coordinación de intimidad es como una herramienta más a la hora de prevenir riesgos laborales. Claro. Entonces, realmente es que los americanos, que son muy inteligentes, las producciones americanas y los estudios, son ellos los primeros que quieren tener coordinación de intimidad, porque es que directamente están bajando riesgos de tener pleitos y demandas. Con lo cual, imagínate, o sea, no solo hacemos bien a los intérpretes y los protegemos, sino que también protegemos a la productora. Porque yo también soy testigo de todas las conversaciones que se han hablado y pongo negro sobre blanco lo pactado. Específicamente para cada secuencia, no solo en el contrato principal. Con lo cual, yo creo que salimos ganando todos. Y sí que creo que sería algo necesario para la evolución también, porque ocurren cosas buenas, ¿no? Cuando está esta figura. Sí, y también para, digamos, la figura de la actriz. Aquí sí que voy a hacer una distinción entre actriz y actor, que hay actrices que quieren ser
actrices y tienen esa vocación, pero sí que a veces sienten miedo de cuando van a dar el paso de rodar, bueno, o en teatro, que también trabajas en teatro, dicen, ya, pero mi cuerpo es mío y cómo va a ser utilizado. A veces tienen ese miedo, yo quiero ser actriz, pero es cierto que tengo unos límites y a veces no sé cuándo decir que no y cuándo decir que sí. Y al tener esa figura ya está la coordinadora de escena de intimidad para poder hablar y poder hacerlo bien. Está muy bien que hemos tenido a Rebeca Medina porque nos ha enseñado que las coordinadoras de escenas de intimidad no son ni la Inquisición ni la censura, al revés, lo que hacen es mejorar las escenas de sexo o eróticas de las películas. Rebeca Medina, coach actoral y coordinadora de escena de intimidad, muchísimas gracias por haber estado en Vídeo Rodando, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Espero que nos veamos pronto. Bueno, que charlemos otra vez de nuevo. Eso seguro, ¿eh? Ten ya la cita. Y ahora cuando cortemos, buscamos una cita porque tu segunda parte de tu profesión también me interesa muchísimo. Bueno, hemos tenido a Rebeca Medina y recordad visitar rebecamedina.es porque ya digo que es una web donde vais a tener toda la información necesaria sobre esto. Muchas gracias, Rebeca. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto y nosotros seguimos. Estás escuchando Vivir Rodando. Tengo el inmenso placer de tener en Vivir Rodando a Tabata Cerezo y Lucía Delgado, fundadoras de Intimact. Hola Tabata, hola Lucía. Hola, ¿qué tal, Raúl? Un placer estar aquí contigo, Raúl. Vale, vamos a empezar por algo bastante obvio. Los coordinadores de intimidad es algo bastante nuevo, pero es algo que tenía que haber llegado al cine y al cine español hace ya mucho tiempo. Pero es algo nuevo, con lo cual hay mucha gente se está intentando acostumbrar a qué es eso. Antes de explicar qué es eso, que por cierto en vuestra web también hay que decir que está muy clarito lo que es y está muy bien explicado, ¿por qué creéis que debe haber coordinadores de intimidad? Porque hay mucha gente que como es nuevo todavía no entiende por qué tiene que haber un trabajador, digamos, hasta entre comillas, externo, que tenga una cierta voz en algunas escenas de la película determinadas. ¿Por qué tiene que haber coordinadores de intimidad? Nosotras siempre nos gusta mucho usar la lógica de las escenas de acción porque aporta mucha claridad al porqué de nuestro rol, ¿no? Para todo el mundo es muy obvio que una escena de acción simulada necesita de una persona especializada que se ocupe de que eso que no va a ser real sí lo parezca por cámara y que esos cuerpos de esos actores que están simulando puñetazos, patadas, estén protegidos, que nadie se haga daño durante ese rodaje. Entonces nosotras aportamos como la misma lógica al sexo simulado. Al final en el cine todo está trucado, todo está planificado. Hay una persona que se ocupa específicamente de cada departamento y por qué tendría que ser distinto con las escenas de sexo. Nuestra experiencia, que venimos de ser actrices, conocíamos de muy primera mano que había un vacío, que estaba todo en un rodaje, todo muy planificado hasta que llegaba la escena de sexo y de repente nadie sabíamos qué se iba a hacer, ningún departamento sabía qué se iba a hacer, nadie quería tener esas conversaciones, se dejaban para el último momento y al final era siempre una cosa medio improvisada donde caía toda la responsabilidad sobre los actores y como poco se daban situaciones bastante incómodas muy a menudo y eso es lo que tratamos de evitar con este rol, además de sumar una mirada creativa y técnica sobre estas escenas que creemos que también ayuda a mejorar la calidad final del producto. Lucía, no sé si quieres añadir algo. Quizá tener en cuenta el por qué ahora. Estamos en un momento donde la cantidad de producción a nivel mundial ha crecido de forma exponencial y también la cantidad de contenido íntimo a nivel de minutos dentro de las narraciones. Entonces esto ha puesto todavía más en evidencia la necesidad de una persona y de una metodología específica para abordar este contenido. Sí, además es muy interesante porque creo que hay gente que todavía está equivocada que sois como una especie de las coordinadoras de intimidad o las coordinadoras, que también hablaremos, que prácticamente todas sois mujeres, que también podríamos hablar de eso. Sois como una especie de censura o algo monjil para las escenas de sexo, cuando es lo contrario, sino que viene a mejorar esas escenas de intimidad y de sexo. Primero, si os parece, podemos aclarar el término de qué es una escena de intimidad, porque todo el mundo puede entender escena de sexo, escena de desnudo, pero puede ir un poco más allá, puede ir, como he comentado en la primera parte, con el vocabulario que se utiliza, que se menciona, todas las cuestiones de género, que es
una escena de intimidad para que la gente lo pueda entender? El concepto de intimidad es verdad que es muy amplio y probablemente está en constante evolución, pero sí que es cierto que nosotras necesitamos una clasificación para poder, cuando cogemos un guión, saber dónde tenemos que intervenir o dónde es muy posible que lo hagamos y dónde pues no será necesario. Entonces, nosotras es verdad que el 80% de nuestro trabajo son escenas de sexo simulado, pero también, lógicamente, intervenimos en escenas de desnudez, incluso cuando no hay contexto sexual, escenas de violencia sexual, escenas de interacción con los cuerpos también, aunque no sea de contenido sexual. Por ejemplo, una escena que estamos muy acostumbradas a ver en las morgues, cuando hay cadáveres y hay un cuerpo completamente pasivo y muchas veces se interactúa, son escenas bastante delicadas. Y luego también cuando hay intimidad con o entre menores, que esto es bastante delicado, lógicamente, y tiene su forma propia de abordarse. Hay escenas que también pueden ser susceptibles de que requieran nuestra intervención, aunque no tengan especial exposición, pero puede ser que, por ejemplo, una conversación telefónica de carácter erótico puede ser necesario, o, por ejemplo, la narración de una experiencia de violencia sexual. Siempre dependerá un poco también de el contexto y de los intérpretes que tengamos. Tabata, no sé si quieres añadir algo. Sí, o sea, sobre todo siempre que haya escenas donde colocan a los cuerpos de los actores en un lugar muy vulnerable. Lo más lógico es esto que decía Lucía, ¿no? Pensar en escenas de sexo. Pero también partos, escenas ginecológicas, escenas donde quizá hay un asistente social ayudando a cambiarse a una anciana, escenas donde se baña a menores o donde hay afectividad muy intensa con menores involucrados, o quizá un primer beso entre dos adolescentes. Siempre va a depender mucho del contexto, como decía Lucía, pero va más allá de las escenas de sexo, que quizás es lo más conocido. Y vamos a ver cómo influimos. Me gustaría que habláramos luego de algo muy importante, que es vuestro trabajo, el trabajo con los actores, pero vamos a empezar con el aspecto creativo y cuando chocáis, digamos, en el buen sentido, con el guión y sobre todo con el director. Un trabajo que habéis hecho, habéis trabajado en cosas como Élite o El cuerpo en llamas conocido, pero obviamente un trabajo clave en vuestra carrera, yo creo que es, porque tenéis una vida muy corta, es en Criatura, de Elena Martín, donde el sexo es prácticamente el motor de la película. Por eso me planteo que en una película así, por ejemplo, donde el sexo prácticamente es el gran tema de la película, ¿cómo afrontáis, en este caso con Elena Martín, con los guionistas, qué hacer? ¿Cómo podéis influir positivamente en la creatividad? Y por otra cuestión, ¿cómo el director no se ve, digamos, entre comillas, amenazado vuestra creatividad con vuestro trabajo? ¿Cómo es esa relación entre los coordinadores de intimidad y el director para que juntos podáis hacer algo creativo? Nosotras, como cualquier otro departamento técnico, somos colaboradoras que venimos a sumar a la mirada creativa de los directores y a ayudarles a que ese contenido que tienen en su cabeza, que tienen en sus guiones, se pueda hacer realidad. En el caso, por ejemplo, de Criatura, nosotras lo que hicimos son muchas conversaciones con la directora, muchas conversaciones con Elena y siempre, además, en cualquier proyecto arrancamos por ahí. Nosotras tratamos de impregnarnos en la mayor medida del mundo de ese director, entender su mirada sobre ese contenido, entender cuál es su visión ideal de esas escenas íntimas, para juntas ver cómo podemos hacer eso realidad, cómo podemos técnicamente afrontar esas escenas y cómo podemos ir encontrando una metodología que nos ayude a que los actores estén lo más cómodos posible con ese contenido y a adelantarnos a posibles conflictos que pueda haber con los límites de los actores y buscar juntas soluciones creativas. Agradecemos mucho la pregunta porque es verdad que muchas veces está este prejuicio de que vamos a coaccionar la libertad creativa o nos han llamado las policías del sexo. No tiene nada que ver y de hecho si observas el contenido en el que hemos trabajado nosotras o los contenidos más famosos que han tenido coordinación de intimidad, Sex Education, Euphoria, I May Destroy You,
Normal People, series que tienen muy buena calidad de contenido íntimo y que además tienen un nivel de contenido íntimo que probablemente sin coordinación de intimidad habría sido muy difícil rodar. Al final lo que posibilitamos es que se pueda rodar ese contenido y que se pueda hacer siendo además una buena experiencia para todas las partes. Los actores, cuando tienen una red de seguridad y saben que se dedica el tiempo y el espacio necesario a estas escenas, que se les tiene en cuenta en las conversaciones, que se están afrontando de manera técnica, normalmente van a estar más tranquilos y sus límites también y su nivel de compromiso con la producción va a ser más alto que si se sienten amenazados por la producción. En este sentido, y como mencionabas, Criatura, que efectivamente es uno de los trabajos más bonitos que hemos hecho y donde trabajamos especialmente en las escenas de adolescentes, sí. Que tenían, por un lado, ese alto contenido de intimidad con carácter sexual, y por otro lado la característica de tener actores muy jóvenes involucrados, y cómo enmarcar ese contenido dentro de la propia experiencia de actores muy poco experimentados fue muy importante. Ahí la verdad es que la producción también tuvo mucha conciencia del contenido que se estaba tratando, y por supuesto Elena quiso hacernos aliadas de todo el proceso, y nos dio tiempo para unos ensayos en profundidad, para crear junto a esos intérpretes tan jóvenes unas coreografías y unas acciones donde se sintieran absolutamente respetados, escuchados e involucrados en esa creación. Así que en ese sentido, además fue una buena experiencia también con la directora, y donde sentimos que ella se ha quedado con esa sensación pasado el tiempo. Es verdad que con Elena Martín pasa una cosa, que Elena Martín primero todavía es una mujer joven, más o menos incluso puede ser que tenga vuestra edad o nuestra edad, es actriz, lo cual ayuda todavía, pero no sé si en otros trabajos os habéis encontrado, digamos, una cuestión generacional, con gente que es más mayor, luego podemos entrar en la cuestión de género, hombre o mujer, que sí que ve lo de coordinación de intimidad como una especie quizá de intromisión. No sé si con gente más mayor, no me refiero a un trabajo directo, o cuando habéis tenido conversaciones en despachos, organizaciones, cuando ya hay gente un poco más mayor, ya empiezan a ver, es que esto en mi época no lo había, no sé exactamente a qué os dedicáis, que está viendo como ese salto generacional en esta nueva faceta de coordinación de intimidad que, como repito en este programa, es tan importante. En este sentido, lo que cabría esperar, creo, es que efectivamente se diera mucho esto, y ocurre. Es verdad que sobre todo cuando empezamos había cierta incomprensión y sobre todo una manera de hacer las cosas. Estaba establecida y a la que todo el mundo estaba acostumbrado. Eso no quiere decir que todo el mundo entendiera que funcionara, que estuvieran cómodos con que eso siguiera así. Entonces sí que es cierto que de inicio nuestra labor fue mucho de divulgación, de hacer entender en qué consistía nuestro trabajo, y luego también a base de experiencia con directoras y directores de otras generaciones. Fue también muy bonito ver cómo nos decían, oye, me he dado cuenta de que llevo toda la vida haciendo esto de esta manera y qué bien, cómo me gusta hacerlo ahora así. Como que también hemos experimentado eso. Y lo mismo con los intérpretes, porque hay que tener en cuenta que hay gente de generaciones anteriores que ha vivido experiencias malas, experiencias alrededor de estas escenas, de mayor nivel, de menos, pero siempre han sido escenas incómodas de rodar. Entonces hay gente, actores, que llevaban toda la vida y que nos han dicho como, qué a gusto, menos mal, así sí, qué bien. Y eso también es súper gratificante, porque alguien con esa experiencia y esas trayectorias que reconozcan lo valioso de este trabajo. En este sentido que contaba Lucía, es muy gratificante como escuchar directores con muchísima experiencia que nos comparten, que tenían un prejuicio importante sobre nuestro rol y que se ha transformado. Hace poco nos contaba Ana Vázquez, que es una directora que ha trabajado muchísimo en series de televisión, con la que hemos coincidido ya en un par de proyectos, en la serie Zorras y en Élite,
y que la primera vez que nos embarcamos en Zorras con ella, que ella creía que íbamos a coaccionar muchísimo la libertad, que esto era un rollo puritano, que le habían impuesto, y nos compartió que estaba medio cabreada y que venía con muchísimos prejuicios. Y ahora Ana es una de nuestras mayores fans, defensoras, y que siempre nos dice, no sin Intimac, y ojalá sigamos trabajando con ella porque es un gusto. Pero eso es muy gratificante, ver cómo también se destruyen prejuicios que hay sobre el rol a medida que se conoce más y se conoce en experiencia. Recomendar otra vez la web de Intimac, intimac.es, que es una web clarísima, muy limpia, donde Lucía y Tabata han dejado muy claro lo que hacen, lo que pueden hacer, lo que no hacen y cuál es su metodología de trabajo, por si queréis saber más cosas. Vamos directamente a los actores, que Lucía también ha hablado de ellos, es muy importante. ¿Cómo es el trabajo con actores? Si no os importa, voy a decir si hay alguna diferencia entre cuando vais a trabajar con actores con mujeres y hombres, porque la mujer ha sido objeto de cosificación en las escenas de sexo desde toda la vida del cine, y el cine español, especialmente en una época reciente, de forma bastante brutal y salvaje. No sé si cuando trabajáis con actores, especialmente con mujeres, ¿cómo reciben? Lucía ha dicho, les reciben con mucho agradecimiento de por fin nos hemos quitado este peso encima con las escenas de sexo, o lo ven como algo normal, o cómo lo ven. Es verdad que partimos de una historia donde se ha cosificado especialmente a la mujer, pero eso no quiere decir que las escenas íntimas no sean muy vulnerables para todo el mundo, y además se mezclan factores que son diferentes en cada cuerpo. Por lo general, solemos encontrarnos con mucho malentendido en este sentido, y es que se piensa que la coordinación de intimidad solo es para proteger a mujeres, o solo es para mujeres. Y no, en absoluto. Y nosotras, en cómo nosotras afrontamos el trabajo y las conversaciones con actores e intérpretes, no diferenciamos entre el género de las personas, y nos hemos encontrado de todo en ambos sexos. Y también es curioso porque es verdad que se ha tendido a sobreproteger más a las mujeres cuando había escenas de cama, y también es muy bonito escuchar cómo compañeros nos comparten: gracias por preguntarme, porque normalmente siempre me siento como que está todo el mundo protegiendo y cuidando a la actriz y tapando a la actriz, y que parece que por el hecho de ser hombre yo estoy súper cómodo, y no, me aterrorizan estas escenas. Y dar también espacio a la vulnerabilidad masculina es importante, y para nosotras es también una parte muy bonita de nuestro trabajo, escuchar eso de compañeros, porque hay gente que no se lo espera. Sí. Y recordar, antes de que darle paso a Lucía, que afortunadamente ya cada vez hay más escenas homosexuales entre hombres, con lo cual eso también es importante, que vayamos viendo escenas eróticas, sexuales de intimidad entre gente bisexual, homosexual, de todo tipo. Lucía, si quieres añadir cómo es ese trabajo entre hombres y mujeres, y como ha dicho Tabata, que ha hecho muy bien en reivindicar el papel de la mujer, pero también el papel del hombre en estas escenas. Sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, y también con esto que apuntabas tú, en el sentido de que parte de nuestro trabajo y también de nuestro, digamos, de nuestra vocación es conseguir escenas íntimas más representativas y que lleguen a una mayor diversidad, que por supuesto las historias son las que son, hay unos guionistas que las escriben, pero sí que nos gusta sumar esa parte creativa para dotarlas de mayor realidad y más acorde, digamos, a los tiempos y a la realidad y al contexto social y cultural de hoy en día. Uh-huh. Y cuando las escenas, digamos, suben de tono, obviamente solamente cuando alguien está pensando en escena de intimidad se va a la escena de sexo, y es la típica escena de sexo heterosexual que hemos visto en multitud de películas, pero cuando estamos hablando de escenas de violencia sexual, de violación, ¿cómo afrontáis ese trabajo con las actrices, con la directora? No sé si lo hacéis de una forma más especial, me refiero a eso, al nivel de sexualidad, digamos, ya realizando pues, la violación, la violencia sexual, que es tan importante que se muestre bien, ¿no? Porque ya muchas mujeres también se habían quejado que el cine cada vez mostraba muy mal esas escenas de violación, a veces con un exceso, digamos, casi de morbo, ¿no? ¿Cómo afrontáis estas escenas? En este sentido, por ejemplo, un detalle muy importante, y es que si hay violencia física,
siempre trabajaremos de la mano de coordinación de acción. Haremos un trabajo conjunto. Y en cuanto a la violencia sexual, como bien dices, creemos que es importante darle una vuelta a la representación más hegemónica de la representación de la violencia, especialmente sobre qué cuerpos se ejerce y cómo mostramos y cómo se recibe esa violencia, para no caer en esto precisamente que dices, que es el morbo o recrearnos, o al final esto de, bueno, pero es que hay que contar estas historias, hay que mostrarlo. Bueno, sí, pero quizá hay que buscar nuevas maneras de contarlo para no caer en este tipo de lenguaje. Nuevas maneras, como podríamos decir, para que podamos entendernos. Que a veces estamos muy acostumbrados a, sin querer, por querer mostrar esas escenas, estamos generando un contenido fetichizable. Uh-huh. O se está sexualizando a los cuerpos a la vez que estamos contando eso. Algo muy interesante cuando estamos trabajando con violencia sexual es ver cómo narrativamente, con el lenguaje visual, podemos centrarnos en todo caso en contar la experiencia de la persona que está viviendo eso y no tanto poner la cámara en lugares donde estemos generando un abuso de ese contenido o generando un abuso de la exposición de ese cuerpo. Quizá lo que nos interesa contar son otras cosas y conviene fijarse a nivel sonoro en otras alternativas. Creo que ponernos creativos con la oportunidad del lenguaje audiovisual es muy importante. Al final, una parte de la que más nos interesa a nosotras de nuestro rol no es solo, por supuesto, los cuidados y generar entornos seguros, sino poder abogar por una conversación y una reflexión sobre la representación y el impacto que tiene después en la sociedad la representación que hacemos de la intimidad, ya no solo con temas como violencia sexual, que es de vital importancia, sino con cuando estamos haciendo contenido para jóvenes, generar la reflexión sobre cómo podemos introducir métodos de protección, métodos anticonceptivos, cómo podemos introducir más diversidad de prácticas, cómo quizá podemos proponer sacar ciertas escenas donde quizá en guión tienen sexo y generar propuestas que no sean coitocentristas o generar oportunidades para descubrir intimidad que no estamos tan acostumbrados en ver en pantalla y que tenemos una oportunidad preciosa de poder generar nuevas narrativas y nuevos imaginarios sobre lo que es la sexualidad entre dos personas. Hermano, vuestro trabajo es cada vez más importante porque ya sabéis que los jóvenes a día de hoy tienen el mayor acceso que nunca han tenido a sexo bruto, a sexo sin cortes, a sexo de cualquier tipo. Y que digamos que el cine, la ficción, sean series o películas, pueda, digamos, ofrecer una nueva vía de cómo se muestra la sexualidad es también muy importante, digamos, una cuestión educativa o divulgativa. Sí, siempre hacemos hincapié también en que no es que el audiovisual, la ficción, tenga la responsabilidad de educar necesariamente. Quizá no es es su principal papel, ¿no? Pero sí que creemos mucho en esto de tener la oportunidad y luego también ser muy conscientes de el impacto que genera el contenido íntimo en la ficción, porque como tú bien dices, los jóvenes hoy en día tienen acceso a muchísimo contenido pornográfico de una manera muy fácil, con un clic, y va a ser una de sus principales referencias, pero la otra también va a ser la ficción. Entonces, a nivel de narrativa, es una muy buena oportunidad para contar otras formas, para no seguir incidiendo en la misma narrativa de la intimidad y de la sexualidad. Y una curiosidad, vosotros que sois actrices, Lucía Delgado y Tabata Cerezo, ¿cómo veíais, digamos, cuando veíais películas o ficción, desde vuestra perspectiva de actriz, cómo veíais estas escenas íntimas o de sexualidad? Ya, digamos, creo que Lucía lo ha apuntado al principio. No sé si ya veíais que
había un problema, ¿no? De cómo se mostraba, de cómo se hacía y que había una forma de hacerlo mejor. Desde vuestra perspectiva como de actrices. Sí, sobre todo lo que nos encontrábamos es que había un vacío, que había algo no resuelto en nuestra industria sobre cómo solucionar estas escenas y que se carecían de las herramientas para solucionar estas escenas con los estándares de profesionalidad que se abarcaban otros aspectos de la producción y sobre todo sin que hubiera mala intención por parte de nadie. Pero el hecho de que no hubiera un canal de comunicación claro iba generando malos entendidos, conversaciones que se dejaban para el último momento, conflictos en set y era complejo. Por suerte nosotras no habíamos vivido experiencias de violencias, pero sí que conocemos muchos compañeros y compañeras que se habían visto expuestos por esas situaciones de malos entendidos, de falta de comunicación, de falta de previsión, a situaciones que ya no solo eran incómodas, sino que eran un espacio donde se llegaban a dar ciertas violencias sobre los cuerpos que habrían sido completamente evitables. Y ya incluso cosas donde sí que había cierta manipulación del equipo artístico. Hubo una época donde sí era más común, por ejemplo, decirle a una actriz que no se le estaba viendo el pecho, que no se preocupara, que la cámara estaba por encima de su pezón, cuando no era verdad. O este tipo de manipulaciones, engaños, o de repente gente del equipo que podía grabar con dispositivos móviles, secuencias, bueno, situaciones que eran muy incómodas y que no deberían darse nunca en un espacio laboral. No sé si, Lucía, quieres añadir algo de tu mirada como actriz, pero ¿cómo veis, digamos, en vuestro trabajo como coordinación de intimidad actualmente dentro de la industria? No es obligatorio que haya coordinación de intimidad por ley, obviamente, digamos, pero no sé si que debería haber como alguna presión por parte desde la Academia de Cine a la ICA para que siempre que haya una escena de desnudo, erótica, escena de intimidad como entendemos, casi estuviera obligado que hubiera un coordinador de intimidad. Que realmente tuvieras una presencia casi obligatoria, igual que hay seguros, igual que, como ha dicho Tabata al principio, hay stuntmen, hay especialistas siempre que hay escenas de acción, que en los rodajes se diera por hecho que escena de intimidad tuviera que haber un coordinador. Por muy breve que fuera la escena o por muy poca importancia que tuviera en la narrativa. Bueno, como bien has dicho, no es obligatorio y también tiene un sentido, y es que es un rol muy joven en España. Nosotras hemos sido las primeras y llevamos 2 años y muy poquito. Entonces, aunque ya tenemos lógicamente compañeras desempeñando el trabajo, pues digamos que se va extendiendo poco a poco. Y también creo que por otra lógica, y es que es interesante ver qué producciones le ponen el ojo antes, y que también puede ser una buena fórmula que no sea una presión externa que parece absolutamente impuesto, sino que las mismas producciones se den cuenta de la necesidad que tienen. Y esto es verdad que cada vez nos está pasando más, que ese darse cuenta ocurre antes. De todas formas, poco a poco vamos a ir avanzando en lo establecido de este rol dentro de la industria, y por suerte ya dentro de las instituciones y las diferentes asociaciones del audiovisual español pues van conociendo el rol, van conociendo también la forma de aproximación al trabajo con escenas de intimidad, y esas recomendaciones entiendo que puede que se vayan aclarando en un futuro. Ahora mismo quien más presiona, entre comillas, suelen ser las plataformas, pero a nosotros nos gusta dejar claro que nuestro trabajo no es solo para contenidos de plataformas, que puede beneficiar a cualquier sector del audiovisual, a cualquier tipo de producto, da igual. Todo puede ser susceptible de beneficiarse de la coordinación de intimidad.
Y por otro lado, nosotras actualmente estamos en proceso de desarrollar, finalizando una guía para el trabajo con escenas íntimas junto con otras compañeras que están en activo en la coordinación de intimidad a través de la primera asociación de profesionales de la coordinación de intimidad que hemos creado recientemente para que todos los sectores dentro del audiovisual conozcan una forma de aproximación a este contenido y sobre todo pues una forma de decir, mira, todo esto lo puede resolver coordinación de intimidad. Y ya estamos llegando prácticamente al final de este programa de Vivir Rodando dedicado a la coordinación de escenas de intimidad. Y un dato que es claro, es que casi todas sois mujeres, prácticamente todas las que hacéis escenas de intimidad sois mujeres. Sí que estaría bien que digamos que esto cambiara algo con el tiempo para que, digamos lo que ha dicho Tabata alguno, que esto es una cuestión de hombres y mujeres y no solo de mujeres, que hubiera también hombres coordinando escenas de intimidad. Sí, de hecho, en España, porque aún también somos muy pocas y de momento somos todas mujeres, pero en el extranjero tenemos bastantes compañeros y compañeras coordinadores de intimidad. Tiene cierta lógica que orgánicamente haya habido primero una entrada de mujeres, también por una cuestión de desequilibrar las dinámicas que ya existían en las industrias. Creo que también en el momento en el que haya más paridad en los equipos técnicos y no estén tan liderados por hombres en general los sets de rodaje, también será más natural y más orgánico que el coordinador de intimidad pueda ser un hombre o cualquier otra persona. Que tenía cierto sentido porque es verdad que normalmente cuando como mujer te enfrentabas a una escena íntima eras la única mujer en un set y estabas rodeada de hombres en la habitación. Entonces, que la coordinadora de intimidad fuera mujer de alguna manera ayudaba a romper esas dinámicas ya establecidas en las industrias. Pero creo que de manera muy natural se va a dar y que cada vez también habrá más compañeras coordinadores de intimidad. Pues estamos ya, sí que este es el final del programa. Hemos tenido a Lucía Delgado y a Tabata Cerezo, las fundadoras de Intimac, una empresa muy joven pero prácticamente pionera de la coordinación de escenas de intimidad en España. Y no sé si tenéis un pensamiento para el futuro, un deseo para el futuro, digamos, que vuestro trabajo esté realmente reconocido como está reconocido, que hay un director de fotografía y tiene que haber un director de fotografía y hay maquillaje y que esté realmente instalada la idea de que las escenas de sexo son tan importantes que merece cuidarlas un poco más de lo que se ha cuidado. Sí, esto la verdad es que no sé si soy excesivamente optimista, pero es algo que creo que ya apunta que va a ir por ahí. Es verdad que nosotras hemos trabajado mucho para instaurarlo y que sea una realidad y algo casi de sentido común, pero también es algo que inevitablemente está influido por un determinado contexto social que está favoreciendo que este sentido común se desarrolle hacia este lugar, ¿no? Entonces, sí, nos gustaría como que realmente se asimilara dentro de la producción como un departamento creativo creativo y con muchas aristas y que se da, digamos, como por pura lógica. Pues perfecto, este es el deseo. El deseo también es que se me olvidó decirlo, que cuando un actor o una actriz, yo especialmente voy a decir, porque soy un poco mayor, actriz, quiere realmente empezar en la interpretación, que estas escenas no sean un impedimento, ni sean un estrés, ni sean una carga, como en muchas actrices, sobre todo actores y actrices, ha pasado de decir, me encanta mi trabajo de actor y de actriz, pero siempre que llega este momento es cuando lo paso mal, ¿no? Y que pasarlo mal, pues que pase, y sobre todo que es el sexo, como he dicho en el programa anteriormente, el sexo, el erotismo, la intimidad es vital para el cine, para la narrativa visual, y como es tan vital hay que cuidarlo. O sea que doy las gracias a Tabata, a Lucía,
a Rebeca y a todos los coordinadores de intimidad y las coordinadoras de intimidad que están cuidando esto para que sea un sexo mejor el que veamos en la pantalla. Gracias, Tabata y Lucía. Un placer, Raúl, muchas gracias. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.